Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 6 para segundo medio y esta unidad tiene por nombre la ecuación de la recta. Lo que vamos a estudiar de la ecuación de la recta son principalmente sus dos formas de escribir la ecuación como tal, y también vamos a estudiar cómo se grafica esta ecuación, ya de acuerdo a dos casos puntuales. Pero para partir, antes de ver eso que ustedes tienen enfrente, es importante mencionar que la ecuación de la recta, tal cual como lo dice el nombre, es una gráfica que nosotros realizamos en el plano cartesiano, en este plano, XY, donde vamos a dibujar una línea recta, ¿ya? Lo que vamos a hacer es dibujar líneas rectas. Pueden ser de este estilo, pueden ser así, puede darse el caso que sea así, o puede darse el caso que sea así. Esos son los cuatro casos que podemos presentar. Ahora, obviamente pueden ir más hacia arriba, ¿ya? Pero son líneas rectas, o más acá hacia abajo, por ejemplo así, ¿ya? Pero son siempre líneas rectas, ¿ya? Por lo tanto la ecuación siempre tiene una forma en particular, o sea, siempre es un estilo de ecuación, ¿ya? Y para poder nosotros identificar cuando tenemos, por ejemplo, una situación de este estilo, a mí me dan un caso así, me dan este ejercicio y me dicen, ya, grafique eso. Primero tengo que saber yo qué diablo significa eso en términos de ecuación y qué es lo que representa geométricamente. Ahora, lo interesante de esta parte de la rama de la matemática es que la ecuación de la recta cabe en una rama que se llama la geometría analítica. Esta geometría analítica fue estudiada y fue creada de alguna manera por René Descartes. Por eso es que el plano recibe el nombre de plano cartesiano, que viene de su apellido, de Descartes. Entonces mezcla lo que es geometría con álgebra, o sea, una figura geométrica tiene una expresión algebraica, o sea, un valor numérico, ya sea con letra y número, con el cual se puede representar y se pueden hacer cálculos, ¿ya? Para sacar, por ejemplo, su área, su perímetro, en el caso de figuras. En este caso nosotros estamos trabajando con una figura que tiene una sola dimensión, ya no tiene ningún largo ni ancho, es una línea. Entonces no podemos calcular ni perímetro ni área, pero podemos calcular su longitud a lo más, ¿ya? Y su posición en el plano cartesiano, eso es lo que nos interesa estudiar. Entonces, cuando yo tengo una ecuación de la recta, generalmente va a estar escrita en dos maneras, solamente dos maneras, y nosotros vamos a estudiar esas dos maneras y le vamos a dar hincapié a una más que a la otra de todas maneras. La primera es la forma principal, donde va a estar siempre despejada la forma I, la letra I, siempre va a estar aquí en un lado de la igualdad, mientras que todo lo demás está en el lado contrario de la igualdad, ¿ya? Como el caso que yo acabo de escribir aquí. Aquí yo escribí esto, acabo de escribir esto aquí. Digo, I es igual a 2x más 1. Bueno, esta forma de escritura de esta ecuación es esa, es la principal. Ahora, perdón con mencionarle esto que se me había pasado un poco. ¿Cómo yo identifico que inmediatamente eso es una línea recta? Básicamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con los exponentes que tienen las letras. O sea, fíjese usted en cada letra. Si las letras tienen que tener el exponente 1, o sea, pensando en las potencias, cuando yo escribo la I solita, eso es lo mismo que decir I elevado a 1. Lo mismo pasa con la X. Tengo eso, pero el 1 no se anotaba en las potencias. Por lo tanto, cuando las dos tengan el mismo grado 1, específicamente grado 1, estamos hablando de una línea recta. Porque hay ecuaciones que tienen este estilo, ¿ya? Donde la I, por ejemplo, ahora tiene grado 2, está elevada a 2. Eso ya no es una línea recta, es otro tipo de forma geométrica, ¿ya? Pero tienen que estar las dos elevadas a 1 siempre, eso es importante. Ahí yo identifico inmediatamente que es una línea recta, independiente de cómo esté escrita. Pero en este caso estamos viendo la forma principal, que está escrita de esa manera. El I en un lado de la igualdad y todo lo demás del otro lado. Después vamos a estudiar cada parte de eso. Y la otra forma es la forma general, donde voy a tener, por ejemplo, este tipo. Siempre la forma general está todo en un lado de la igualdad, mientras que del otro lado no hay nada, por lo tanto siempre se nota un 0. ¿Ya? Esas son las dos formas que se tienen de escribir esta ecuación de la recta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál vamos a estudiar con más detalle? Y vamos a mencionar cada una de sus partes. La primera,
La forma principal es la que a mí me sirve para poder hacer el gráfico de esta línea. La forma general no me entrega tanta información. O sea, la forma general me está entregando la información acá. Básicamente que ambas letras tienen exponente 1, entonces por lo tanto es una línea recta, pero no me está diciendo hacia dónde se dirige, con cuánta inclinación, por dónde va a cortar, por ejemplo, al eje X, o dónde va a cortar al eje Y, ni nada de eso. En cambio, la forma principal me entrega todo ese tipo de información. Por eso es mucho más práctico estudiar esta manera más que esta de acá, ¿ya? Igual se puede hacer una relación entre las dos, pero vamos a estudiar principalmente la principal, de la redundancia. Entonces, bueno, antes de pasar a eso, les voy a mencionar también que cada una de estas formas tiene letras. Entonces, distintas de la X y la Y. Olvídense de la X y la Y. Estoy pensando en la otra letra. Fíjense que tiene una letra, por ejemplo, M, la principal, y una letra N. Yo le coloqué el nombre y qué significa cada cosa, cuál es el nombre de ese número, porque el M y el N son números, ¿ya? En este caso. El M, que es un valor que está acompañando siempre a la X, ¿ya? Siempre acompaña a la X, el M. Ese valor se llama pendiente. Mientras que el otro valor, el N, se llama coeficiente de posición. En la forma general, la A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula son coeficientes solamente. O sea, yo lo puse acá entre paréntesis que son números, ¿ya? No es que sean letras, siempre son números, ¿ya? Esa es como la relación. Ahora, vamos a pasar a la forma principal para verla con más detalle. Por lo tanto, vamos a entender qué es lo que... O sea, vamos a comprender el concepto de pendiente y el concepto de coeficiente de posición, que es lo que tenemos ahí. Otra cosa importante de mencionarles. Por ejemplo, si yo tengo otro caso de ecuación, este de aquí, fíjense que se parece a la forma escrita arriba. O sea, está el I en un lado y todo lo demás está del otro lado. Pero pasa lo siguiente. Pasa que el término acá que está acompañando, fíjense que yo aquí el I lo dejé absolutamente solo. O sea, en el fondo acá hay un 1 imaginario que no se anota. Perdón. Pero si ese número es distinto de 1, como este caso, yo ya no tengo la forma principal acá. Así que aquí me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Sacar ese 2 para allá. Por lo tanto, esto me quedaría de este estilo. Puede ser escrito de esa manera, porque como el 2 se está multiplicando acá esta letra, pasa al otro lado dividiendo, o lo puedo escribir por separado. Ya da exactamente lo mismo en realidad. Puede ser junto o separado. El resultado es el mismo. Entonces, importante eso, la I siempre tiene que quedar sola. Ahí tengo la forma principal, antes de eso no la tengo. Bien, volviendo entonces al tema del concepto de pendiente, el concepto de coeficiente de posición, se los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. O sea, vamos a ver el gráfico. En el caso de la pendiente lo que me indica es el grado de inclinación. Grado de inclinación de esta línea recta que nosotros queremos dibujar, ¿ya? Eso es muy importante, el grado de inclinación. O sea, piensen ustedes que aquí tengo la línea recta, aquí no está inclinada hacia ningún lado, pero cuando empieza a subir, ahí ya se empieza a inclinar, ¿ya? No sé si ustedes alguna vez han escuchado que un cerro, por ejemplo, tiene una pendiente muy inclinada o muy empinada, a veces lo dicen también, que es cuando muy alta, ¿ya? Puede ser de este estilo, que vaya subiendo así, y que llegue a un punto que da la vuelta, ¿cierto? O se puede ver también desde que va subiendo desde acá, en sentido contrario, así, ¿ya? Pero el movimiento que hace esta línea recta, cuanto más va creciendo acá, esto, hasta que llegue a un punto, no sé, que dé la vuelta, por ejemplo, pero cuánto va creciendo acá, cuánto se va moviendo, eso es la pendiente, que es el grado de inclinación. Y existen 4 posibilidades que nosotros vamos a estudiar, solamente 4. Una posibilidad es que en términos del valor de ese número, ¿ya? En términos del valor, porque ese M, en 4 casos, lo voy a anotar acá con otro color. Caso número 1, perdón que los pulmones no estén funcionando a la perfección, pero tenemos ahí esos problemas de carácter técnico, pero que son solucionables. Entonces,
les decía que tenemos cuatro posibilidades. La primera posibilidad es que ese valor del m, ese m, sea positivo. ¿Ya? Si ese m es positivo, si ese m es un valor positivo, voy a escribirlo tal cual como lo escribí ahí mejor, para que no confunda. Repito una vez más, si ese valor del m es un valor positivo, significa que esta línea recta va a ir siempre así, en diagonal, pero hacia la derecha, apuntándose a la derecha, o sea, una cosa de este estilo, algo así. ¿Ya? Si el m es positivo, lo voy a colocar acá, m positivo va a ir siempre hacia la derecha. ¿Ya? Eso es importante. Segundo caso, que el m sea negativo. Esto es bastante sencillo de deducir. Si cuando era positivo iba hacia la derecha, lo lógico es que si es negativo vaya en sentido contrario. Y justamente pasa eso. ¿Ya? Va hacia en esta dirección. O en esa dirección, como ustedes quieran verlo, porque va creciendo en ambos lados. Entonces, esta es cuando el m es negativo. ¿Ya? Un tercer caso, no sé si lo logran ver ahí, parece que no, lo voy a borrar acá. Un tercer caso, vamos a borrar aquí. Voy a borrar todo esto mejor, ¿ya? Un tercer caso, bueno, vimos caso positivo, caso negativo. Voy a hacer un resumen veloz. Vamos de esta forma. M pendiente, n coeficiente de posición, tenemos 1 m positivo, 2 m negativo, 3 que el m sea igual a 0 y 4 que no existe m no existe. Tenemos el eje x, el eje y, ya habíamos dicho. Si el m es positivo, hacia la derecha. Si el m es negativo, va hacia la izquierda. Y si el m es un valor 0, este es el que vamos a ver ahora. Si el m vale 0, en esta ecuación desaparece esta parte. Desaparece esta parte. Y me queda solo el i igual a un n. Por lo tanto, cuando el m es 0, esta línea, esta recta, va a ser una recta que se dice paralela al eje X, o sea, está en la misma dirección y en el mismo sentido, y nunca se van a tocar. A eso se refiere que sean paralelas. ¿Ya? Es paralela con el eje X, siempre que el m sea un valor igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, después voy a dar un ejemplo. Y en el caso que el m no exista, significa que yo voy a tener una ecuación donde el x va a ser igual a un número y nada más. Y por lo tanto va a ser una cosa de este tipo. Va a ser una cosa así, paralela ahora al eje Y. O sea, nunca va a tocar al eje Y porque van en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Ya? A eso se refiere los cuatro casos de la pendiente de la recta. Veamos con ejemplos, con números. Bueno, en realidad, antes de ver eso, estamos viendo, vimos la pendiente y ahora veamos el tema del coeficiente de posición. N o n era el coeficiente de posición. Ese valor simplemente me indica siempre dónde corta esta línea recta al eje Y. Dónde corta al eje Y, al eje Y. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una ecuación 12x más 1, significa que este valor, que es el n, me dice que esta línea recta va a cortar al eje Y en el 1 positivo. O sea, vamos a pasar por aquí, ahí, perdón, viendo que ahí está el 1 mejor. Vamos a cortar aquí en el valor 1, al eje Y. ¿Ya? Así que, mucho cuidado. Eso es lo que me indica el coeficiente de posición. Mientras que la pendiente la vimos por casos. Bueno, hagamos un ejemplo. Hagamos unos ejemplos. Caso número 1. Que tengamos y igual a 2x más 1, lo que había notado recién. Caso número 2. Igual menos 2x más 1.
Caso número 3, y igual a menos 1 y 4, x igual a 5. En este caso, perdón que está acá la pizarra un segundo. En este caso, fíjense en el primero, la pendiente es un valor positivo. Significa entonces, esta línea va hacia la derecha, en diagonal hacia la derecha. Y el coeficiente de posición me indica que corta el eje Y en el valor 1 positivo. Por ahí. O sea, sería una línea de ese estilo, más o menos. ¿Ya? El caso número 2, la pendiente ahora es negativa. O sea, viene en este sentido, acá, hacia acá. Pero el coeficiente de posición también es 1 positivo, o sea, también va a pasar por aquí, pero pasaría así, en ese sentido. ¿Ya? El caso número 3, es cuando no hay pendiente, o sea, cuando la pendiente es 0. Porque el I es igual a un número solamente, o sea, esta parte de acá desapareció y me quedó solo el número. Entonces busco el I menos 1, ahí, y lanzo la línea que es paralela al eje X. Y por último, que aquí es cuando no existe pendiente, cuando no existe M, tenemos el X igual a un valor. O sea, busco ese número, lo busco en mi línea recta, por aquí más o menos, y bueno, y dibujo la línea, que es paralela en este caso al eje Y. ¿Ya? Esos son los 4 casos. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo se grafica una línea recta. Con esto, o sea, yo con identificar la pendiente y el coeficiente de posición ya tengo más o menos una idea de cómo se puede hacer. O sea, ya sé en qué dirección va y dónde va a cortar al eje X, perdón, al eje Y. Pero si quisiera ser un poco más preciso, bueno, eso lo vamos a ver a continuación.